La Constitución de la Ciudad de México ofrece derechos de avanzada para los jóvenes, pero ¿qué pasa cuando estos no los ejercen por ignorancia o apatía? Analizaremos lo que pasa con la juventud capitalina. ¿Se imagina un festival de música solo para mujeres? Le platicaré de qué se trata esta propuesta. Y los personajes de la semana: Maluma, Jaime Maussan, Donald Trump y los hechos que se convirtieron en noticia. Gracias por acompañarnos esta noche en una emisión más de la semana. Lo invito a que se quede con nosotros para que inicie y termine la semana con información que no se puede perder. 2 de cada 10 estudiantes de bachillerato abandonan sus estudios, unos por cuestiones administrativas y burocráticas, otros por razones económicas. Uno de los segmentos más vulnerables en México y al que siempre se desatiende por argumentos muy subjetivos, el de los jóvenes. Son 1/3 de la población, 1/3 que desconoce que tiene derechos, un bloque de ciudadanos a quienes sistemáticamente se les relega y hasta se les denigra. No me detengo en el debate de si ser joven es entre los 10 y los 24 años o entre los 15 y los 35, sino que haré un alto hoy para analizar por qué se les estereotipa, en particular a los famosos millennials y los que vendrán después. En México se entiende popularmente que son jóvenes todos aquellos que están por entrar a preparatoria y recién salen de la universidad, si es que lo consiguieron, a millones que ni pudieron estudiar y mucho menos trabajar. Se les etiquetaba como ninis, como si fuera su elección no hacerlo. Ahora millones de veinteañeros, encasillados igualmente como millennials, se les atribuyen muchas actitudes similares. Mismos adjetivos que alguna vez apodaron a los emos como ser autocomplacientes, consentidos, flojos o depresivos, les son adjudicados ahora a los millennials. Pero a la vez también se les tacha de rebeldes, característica opuesta. Calificativos injustificados, porque son totalmente lo contrario. Los jóvenes, como ningún otro sector de la sociedad, enfrentan más retos porque se les exige comportamiento de adultos, pero solo se les dan oportunidades de niños. Y eso, como dicen ellos, como dijimos alguna vez todos, es injusto. El 5 de febrero, la Ciudad de México estrenó su Constitución, luego de más de 3 años de la consulta sobre la reforma política. Ahora, los jóvenes capitalinos tienen derechos de avanzada, como los de cualquier ciudad de primer mundo, que garantizan el respeto a su desarrollo, su formación académica, el respeto a la diversidad sexual y la forma en la que ejercen su sexualidad, pasando por el derecho a recibir información, así como métodos anticonceptivos, e incluso la interrupción legal del aborto. Los jóvenes chilangos también tienen garantizado el respeto a la forma en la que expresan su descontento, como las manifestaciones, pero también la forma en la que se comunican con otros sectores de la sociedad a través del arte y actividades culturales o deportivas. Pero, ¿qué pasa cuando se tienen todos estos derechos pero no se ejercen, ya sea por ignorancia o apatía? Y justamente comenzamos con esa pregunta: ¿qué pasa si estos derechos no se ejercen? Para responderla, en el estudio me acompaña María Fernanda Olvera, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, el INJUVE. ¿Cómo estás, Maf? Muy bien, muchas gracias, Ilana. Oye, bueno, quizá lo que me gustaría empezar es: han salido muchos artículos, por ejemplo, en donde se tacha a los jóvenes, y lo dijimos en el monólogo de la entrada, como apáticos. Es una generación así fueron las generaciones anteriores. ¿Son culpables de ello? Mira, hay una profunda estigmatización hacia los jóvenes, hacia las personas jóvenes, que es lo más correcto hablar, y
No, yo por supuesto estoy en desacuerdo. Precisamente la estigmatización histórica, los prejuicios hacia las personas jóvenes es lo que ha propiciado mucha violencia hacia ellos, lo que ha propiciado incluso matanzas, encarcelamientos, persecuciones, violaciones de derechos sistemáticas. Entonces, de ninguna manera podemos estigmatizar. Sí hay características propias de cada generación. Si hablamos, por ejemplo, de millennials, ¿cómo se podría definir un millennial? Más allá de las etiquetas periodísticas. Si hablamos de personas nacidas entre el 93 y el 81, yo nací en el 81 y perdón, pero no me considero tal cual, con muchas características de millennials. Ahí, claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se refiere hacia los jóvenes y cómo los estamos, la sociedad, categóricamente etiquetando, poniéndoles adjetivos. La generación más apática, la generación que menos participa, la generación que no vota. No es cierto. Esto es histórico. El ejercicio del voto entre jóvenes en México siempre ha sido el menor. Entonces no es una cuestión de solo los jóvenes de hoy. Por otro lado, también hablamos de una generación que no quiere trabajar, más bien encuentra nuevas formas de trabajo. Una generación a la que no se va a ejerce tener sus que adaptar derechos. la generación o sea, la anterior. Más bien yo considero que es una generación tan avanzada y tan sofisticada que precisamente el mundo adulto debe familiarizarse muchísimo más y debe entender más que hablamos de jóvenes que hoy nacen inmersos en derechos. No es que desconozcan sus derechos, es que les son implícitos. Porque, sobre todo en la Ciudad de México, en una ciudad en donde desde hace ya muchos años y hoy, por mandato constitucional, todas las leyes que han garantizado las libertades, y por eso la capital de libertades somos la Ciudad de México, ahora se ubican en la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, que además reconoce a la persona joven. Oye, que eso además es importante compararnos con otros países en donde no se nos reconoce como jóvenes o no se les reconoce. Claro. Oye, entra en esa categoría según yo, Mafer. Mira, en la Ciudad de México eres joven por ley si tienes entre 12 y 29 años de edad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eres joven de los 12 a los 35. ¿Qué es ser joven? Mira, hay adultos que piensan como jóvenes y hay jóvenes tan adultos. Entonces, precisamente la Constitución en la Ciudad de México es una constitución de avanzada, como bien lo decías, y nos pone realmente nos posiciona como Ciudad de México a nivel país y a nivel internacional como una capital muy sofisticada. ¿Qué derechos son los que los jóvenes más desconocen? Mira, es que no es que los desconozcan, sino que les son tan implícitos que ni siquiera los hacen conciencia de que están ejerciendo sus derechos. Hoy un joven hoy, si te quieres casar con una persona de tu mismo sexo, lo haces. Hoy soy Mafer y mañana quiero ser Paolo, soy Paolo. Y voy simplemente al registro civil. Es decir, la reasignación sexogenérica está garantizada, pero además con marcos jurídicos bastante sofisticados, a la altura de muchas de las capitales más desarrolladas del mundo, e incluso hay capitales tan desarrollados en el mundo que no tienen lo que nosotros tenemos. Hoy, si eres joven, puedes recibir todo tipo de métodos anticonceptivos de manera gratuita. Recibes becas de educación, tienes skate parks como los que estamos viendo, certificados a nivel internacional. Hoy puedes tener la Semana de las Juventudes, ir al Zócalo y gozar de un festival completamente gratuito, tienes Hospital de las Emociones, tienes Creo que todo. una de las más importantes es protestar y manifestarme no me hace criminal. Totalmente. No, lo que habíamos Totalmente. platicado. Ahora, la Ciudad de México, ¿cómo se le conoce históricamente? Como la capital de libertades, la ciudad de las libertades. Muchas veces los jóvenes lo que pasa es que dan por hecho todo esto, porque ya nacieron con derechos, porque su vida está implícita en derechos. Cuando le preguntas a un joven cuáles son tus derechos, de pronto la palabra puede sonar un tanto lejana y no hacemos conciencia y no te das cuenta que tu vida en acciones, en servicios que recibes gratuitos, en programas sociales, es en donde estás ejerciendo tus derechos. Claro. Es decir, no es que tú salgas a la calle y digas, quiero ejercer mi derecho a libre tránsito. Bueno, estás transitando libremente. Quiero ejercer mi derecho a verme como yo, a ser como quiero ser, a amar como quiero amar, a decidir la forma en la que quiero formar una familia, ¿no? Y entonces uno simplemente lo decide y lo hace porque es la Ciudad de México. Es muy lamentable que a nivel país los jóvenes vivan una realidad que es completamente opuesta. Ahí nos quedamos porque yo creo que ese sería tema para otro programa, que es eso, es homologar, homogeneizar los derechos de los jóvenes en la República Mexicana. Sí, Pero totalmente. Bueno, para eso te vamos a tener más seguido en el programa. No, bueno, yo encantada. Muchas gracias, Mafer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Vamos a nuestra sección Héroe y Villano de la semana. En esta ocasión no tuvimos uno, sino 3 villanos. Comenzamos con el INBA, que este lunes lanzó un polémico tuit en el que invita a los profesionistas, pasantes o truncos a terminar su tesis. El tuit iba acompañado por una imagen del reggaetonero Maluma con un libro del escritor Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, y la cita: Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis. Las reacciones no tardaron, ya que el reggaetonero es conocido por sus canciones calificadas de misóginas. Tras las reacciones de los tuiteros que criticaron la supuesta campaña de lectura, el INBA respondió y escribió que no se trataba de ninguna campaña, sino de un meme. Algunos usuarios afirmaron que el INBA reflejó clasismo al insinuar que Maluma es incapaz de leer este tipo de literatura. Esta semana también destacó en el rol de villano el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aunque usted no lo crea. Resulta que tuvo su primer tropezón tras un desafortunado comentario que hizo. Utilizó las palabras equivocadas para responder a la prensa sobre el apoyo económico para algunos países africanos, esto durante la cumbre del G20. Macron dijo que el reto en África es una cuestión civilizacional a causa de las mujeres que siguen teniendo 7 u 8 hijos, con lo que se le ganan duras críticas en redes sociales. Il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quels sont les problèmes en Afrique? Les États faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l'ai rappelé ce matin, l'un des défis essentiels de l'Afrique. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Quien inevitablemente también se ganó a pulso el título de villano es el diseñador francés Christian Louboutin, quien lanzó en mayo pasado la colección Mexicaba. 2,000 bolsos fueron bordados por artesanas mayas y Louboutin promocionó la colección haciendo énfasis en el supuesto apoyo a las mexicanas con la intención de preservar la artesanía tradicional y garantizar el empoderamiento económico de los artesanos mayas. Algunos medios difundieron que por cada bordado el diseñador pagó 235 pesos a las mujeres, a pesar de que cada bolso fue vendido en 28,000 pesos. Esto generó fuertes críticas contra el diseñador. Sin embargo, Graciela Zavala, la encargada de comunicación de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, organización que sirvió como vínculo entre la firma y los más de 150 artesanos yucatecos, aseguró que el diseñador se comprometió a darle a cada trabajadora el 10% de cada bolso vendido, contrariamente a la información difundida hace unos días. También destacó que las artesanas no hicieron el bolso completo, pues la firma francesa completó el proceso en sus talleres y que al pertenecer a la Organización Mundial del Comercio Justo, garantizan que el pago sea adecuado al trabajo realizado por las artesanas. Esperemos que así sea. Y el villano inevitable es Trump, quien, como ya es costumbre, usó su cuenta de Twitter para hacer un reclamo. Ahora se enganchó de la hija de Hillary Clinton. Se quejó de que criticaran a su hija Ivanka por relevarlo durante el acto oficial en la cumbre del G20. Trump aseguró que si hipotéticamente Clinton fuera presidenta y le hubiera pedido a su hija Chelsea que ocupara el asiento para su madre, mientras Hillary entregaba a Estados Unidos, la prensa falsa hubiera exclamado «Chelsea para presidenta». Minutos después, Chelsea Clinton contestó también en Twitter. Aseguró que ni a su padre, el expresidente Bill Clinton, ni a su madre Hillary se les hubiera ocurrido jamás pedirle a ella ocupar su asiento en una cumbre como hizo el ahora presidente, y remató preguntando a Trump si él sí está vendiendo a Estados Unidos. Por esto, Chelsea Clinton es la heroína de la semana. En esta ocasión, personajes de talla nacional e internacional destacaron por disputarse el trono del villano, más que por sobresalir como héroes de la semana. Vamos a otras cosas. Llegamos al momento de las fake news de la semana. Jaime Maussan se volvió trending topic por supuestamente haber lanzado una loción llamada abducción. Recordemos que él es un investigador de vida extraterrestre. Esa sigue siendo su principal actividad, como puede comprobarse en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook. El investigador del fenómeno oculto o los fenómenos ocultos no lanzó ninguna loción, como anunció una cuenta falsa que utiliza la imagen de Maussan para hacer chistes. Esa publicación de Facebook fue compartida más de 17,000 veces en un día y convirtió al conductor de Tercer Milenio en trending topic en Twitter. La botella verde del supuesto perfume tiene la forma del típico extraterrestre, pero en realidad es el contenedor de una bebida llamada vodka del espacio exterior que se puede comprar en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. En septiembre del año pasado, Maussan también se volvió tendencia al protagonizar un promocional de la serie de Netflix Stranger Things. Recordemos ese momento.
Una prueba más que se suma a la lista de extraños acontecimientos que demuestran la existencia de seres anómalos. Hawkins, Indiana, era un pueblo tranquilo hasta que hace unos días 2 personas desaparecieron misteriosamente, dejando pruebas irrefutables de fenómenos extraordinarios. Ante la falta de evidencias, decidí acudir al lugar de los hechos. Detrás de mí se encuentra el Castle Byers, un refugio que Will construyó poco antes de desaparecer para jugar con sus amigos. Encontramos a una brújula extraña porque, pues todos sabemos que el norte se encuentra en esa dirección, pero esta brújula nos está mandando en una dirección opuesta. Parece ser la bicicleta de Will. ¿Y qué hace aquí precisamente a la entrada de estos laboratorios? ¿Qué fue eso? ¿Por acá? ¿Lo viste? Me encuentro solo en este sitio. Si algo me pasa, espero que este video sirva como una evidencia de lo que está sucediendo aquí. ¿Qué ruido viene de allí? Y aunque usted no lo crea, muchos de los usuarios que compartieron la publicación pensaron que era real. Al envase solo le faltó la típica frase de Maussan: nadie hace nada. Vamos ahora con un resumen de las imágenes que esta semana acapararon los titulares de la prensa. Por supuesto, notas reales. No existe la hora, no existe el minuto, no existe el segundo donde aparezca la imagen de Lesbi colocándose el cable y dejándose caer como lo ha manejado la Procuraduría. A todos los grupos de autodefensas de la Sierra Costa Michoacana y de la Sierra de Tancítaro y demás pueblos y municipios libres donde aún están autodefensas, a que acudan inmediatamente y urgentemente a apoyar al pueblo de Tepalcatepec, que en este mismo momento está siendo sitiado por tropas del ejército. Sendo vítima da maior caçada jurídica que presidente ou que político brasileiro já teve. Este domingo falleció George A. Romero a los 77 años, considerado el creador del cine de zombies, título que se ganó gracias al éxito de su película La Noche de los Muertos Vivientes de 1968, que ha sido una base importante de este género. Romero murió a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía desde hace varios años. Dirigió 21 películas, la última, La Reencarnación de los Muertos, en 2009. Desde la década de los 60, demostró que para asustar a la audiencia no había que contar con grandes presupuestos, y el mejor ejemplo es justamente La Noche de los Muertos Vivientes.
Hacemos una pausa. Al regresar le platicaré sobre la propuesta de hacer un festival de música exclusivo para mujeres ante los casos cada vez más comunes de acoso y abuso sexual, y una conversación con los directores de la película La Cuarta Compañía, ganadora de 10 Arieles, entre ellos a Mejor Película. Regresamos. ¿Sabías que Puebla ocupa el 6º lugar nacional en mortalidad por cáncer y que en los últimos 10 años aumentó un 30% el crecimiento de defunciones a causa del cáncer? Sin embargo, muchos de estos fallecimientos se pueden evitar con una detección oportuna. Tú, yo y todos juntos podemos prevenirlo y ayudar. Cancerotón Puebla 2017. Una esperanza de vida. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Siente la velocidad y la adrenalina con los autos coleccionables de Rápido y Furioso. Son 12 autos a escala de la saga con mayor acción en la historia, con carrocería metálica y puertas abatibles. Haz rugir los motores con Rápido y Furioso, la colección oficial. Cada viernes una entrega diferente. Pídelos a tu boceador Milenio Diario. Gracias por continuar con nosotros. En diferentes celebraciones alrededor del mundo, los escándalos por descaradas agresiones sexuales van en aumento. San Fermín, una de las mayores fiestas reconocida por la corrida de toros que tiene lugar en Pamplona, España, es un caso específico. El Ayuntamiento de Pamplona ya ha tratado de erradicar las agresiones a través de una campaña que no ha tenido éxito. Tan solo en la edición de este año se confirmó la violación de una menor de edad. Además, las cámaras de una televisora captaron cómo una chica fue manoseada durante la celebración, y para mostrar esta situación, una reportera grabó el acoso masculino que se vive en San Fermín. Por si fuera poco, la reportera preguntó a 3 chicos sobre una violación ocurrida el año pasado en las fiestas y recibió una respuesta escalofriante. Los jóvenes aseguraron que hay algunas mujeres que incitan a las agresiones. Desafortunadamente, San Fermín no es el único festival en donde las agresiones sexuales son alarmantes. El festival sueco Bravalla es uno de esos casos. Hace unos días fue suspendida la edición 2018. Esto tras la denuncia de 4 violaciones y al menos 23 agresiones sexuales que ocurrieron durante la edición de este año. Las autoridades atribuyen los ataques principalmente al consumo excesivo de alcohol en uno de los más grandes eventos musicales en Suecia. Y ante esto, Emma Kincaid planteó el Twitter a manera de protesta la posibilidad de prohibir el acceso a hombres a los festivales hasta que aprendan a comportarse. Tras el apoyo recibido, la comediante sueca se propuso coordinar un proyecto solo apto para mujeres en 2018. Hasta ahora, esta iniciativa ha detonado un debate que vislumbra esta alternativa como una posibilidad para erradicar los abusos y la discriminación contra las mujeres, al menos en eventos musicales. Esperemos que se logre esta meta. Vamos a un tema más agradable. Vale la pena destacar que en México tuvimos varias buenas noticias. San Miguel de Allende, en Guanajuato, fue reconocida como la mejor ciudad del mundo por la revista Travel Leisure de Nueva York en la edición 22 de su encuesta World Best Awards. La decisión se tomó después de encuestar a 300,000 personas de todo el mundo, quienes dijeron sentirse atraídas por el patrimonio artístico, histórico y gastronómico, obviamente cultural, de San Miguel de Allende, que además es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en temas de innovación, esta semana la empresa Motores Limpios presentó el primer auto eléctrico mexicano. El vehículo, ensamblado en Puebla por la empresa Sacua, cuenta con motor eléctrico, 2 plazas, autonomía de 160 kilómetros y velocidad máxima de 95 kilómetros por hora. Su costo será de aproximadamente 460,000 pesos. La meta es comercializar 100 unidades en su primer año. Durante la primera etapa se pondrá a la venta un número limitado de 2 modelos, el M2 y el M3. En la primera y única edición de estos modelos se pretende dar garantías de 5 años. Sus creadores analizan con distintas instituciones bancarias obtener diferentes planes de financiamiento. Justo eso es lo más importante, que jóvenes como ellos tengan el apoyo económico suficiente para poder materializar sus ideas, porque como ellos lo demuestran, talento sí hay. Este viernes entrevisté a los directores de la película La Cuarta Compañía. La ópera prima ganó 10 Arieles, entre ellos a Mejor Dirección. Esto fue lo que Mitzi Arreola y Amir Galván me contaron de la película, que trata sobre los Perros, un equipo de fútbol que en los 70 fue muy exitoso y también criminal. Gracias por venir, está muy buena la película, tengo que empezar con eso. Tuve oportunidad de verla como no ha tenido la mayoría de la gente porque no se ha estrenado todavía y me imagino que están esperando al mejor momento para poder hacerlo.
Estamos esperando justo cómo esta película puede tener el mayor alcance posible. Nos interesa mucho acompañar la película con una discusión pública sobre el tema de la cárcel, porque finalmente es el telón de fondo y la historia es carcelaria, ya que tú la viste. Sí. Y pues nos interesa que los problemas que suceden en estas cárceles, siendo una película de época y teniendo la película en un contexto de hace 40 años, pues es de total actualidad al día de hoy. Lo que está pasando en las cárceles de hace 40 años es lo mismo que probablemente pasa hoy en día. Es aterrador lo que se ve en la película, de hecho, porque además ahora con las tecnologías, con los celulares, con todo lo que pasa en el sistema penitenciario, debe ser todavía peor. Pues sí, es tan aterrador como ha evolucionado el propio crimen, ¿no? Y sus formas y sus usos a través del tiempo. Y es aterrador ver un poco la cercanía que existe con una realidad que estamos planteando que existió hace 40 años. Entonces los vasos comunicantes entre esa realidad y la nuestra, pues eso se vuelve aterrador. O sea, claro. Ahora está sumado el asunto de la descomposición social, de la enorme violencia que hay en el país, de las crisis en muchos sentidos, que podemos observar diario. No, sí, cada viernes, cada noche. Exacto, es lo que te iba a decir. Cada viernes damos alguna noticia de algún penal, como la última es el de Guerrero, por ejemplo, ¿no? El de Acapulco, el de Tres Cruces. Yo justo les iba a preguntar eso. ¿Cómo hacen con algo tan vigente, cómo lograron filmar en Santa Marta, siendo que, más allá de si la última historia es o no de Santa Marta, conseguir esos permisos para filmar ahí dentro con reos incluso? Es mucho trabajo detrás. Nosotros, cuando empezamos a concebir la película, nos planteamos que era una posición ideológica y una posición artística filmar en Santa Marta, pero sabíamos que eso implicaba un compromiso y una serie de actividades antes de poder llevar a un equipo, una estructura profesional de cine, a filmar en la prisión. Para nosotros, filmar en la prisión tenía que ver con una convicción ideológica, tenía que ver con esta posición artística. Del lado ideológico era darle la oportunidad a los internos de ser parte de contar esta historia, de ser el rostro un poco que está ahí y que nos habla de una manera mucho más contundente de lo que está pasando en la prisión que ellos viven a diario. Y la posición artística tenía que ver con darle elementos a los diferentes cabezas del equipo, al talento, a los actores que son magníficos, pero con esa realidad ahí tan contundente era imposible que no llegaran mucho más lejos de lo que se puede lograr solo en un set, ¿no? O sea, ahí tienes la realidad imponiéndose a ti y entonces la recreación pues resulta muy efectiva y tal vez esa sea la razón por la que encontramos 10 Arieles o tuvimos 10 Arieles. De 28 nominaciones. O sea, se 20 llevaron total. 20. Sí. 20 nominaciones, o sea, se llevaron prácticamente la mitad. Nos llevamos mucho, sí. Oye, una cosa que también me sorprende de la película, porque si decimos únicamente que es una película sobre la corrupción en el sistema penitenciario, mucha gente se va a quedar afuera, ¿no? Hay que decir que es una película además muy atractiva y, como decíamos fuera del aire, muy pop. Es decir, los elementos creativos hacen que la película y además el thriller, que se vuelva una película muy disfrutable, con la música de Herminia Gutiérrez, además, que nos encanta. Supervisión musical. Sí. Entonces, ¿cómo lograron encontrar ese equilibrio? Pues hay 3 líneas narrativas en toda la película. Finalmente es una película que habla de la criminalidad urbana, por un lado. Habla obviamente de una historia de cárcel al interior de lo que sucede ahí. Y también hay una épica deportiva, una subtrama que tiene que ver con el deporte. Entonces sí, en verdad es una película entretenida que los especialistas le llaman como un crossover de géneros, ¿no? Una película de autor, pero también de género al mismo tiempo. Sí, para nosotros era importante abordar esta película así, porque si vamos a abordar un tema tan denso en un contexto que es tan duro, que puede ser tan crudo, la mejor manera de transmitir todos los diferentes niveles que nosotros manejamos dentro de nuestra historia era con este lenguaje mucho más popular, como mucho más accesible. Esta película necesitaba esa forma. Yo creo que cada película, cada historia necesita su forma de expresión muy, muy particular. Entonces esta película que habla de este tema en este contexto necesitaba platicarse así, necesitaba exponerse así para invitar al espectador a atravesar la aventura junto con el protagonista. En este caso, y bueno, entonces, para cerrar, bueno, pues ya diremos después, estaremos en su momento anunciando cuándo se puede ver la película. Muchas gracias por haber venido hoy al estudio. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias.
La Cuarta Compañía aún no tiene fecha de estreno en cines comerciales de México, pero estaremos pendientes cuando esto ocurra para comentar el impacto de esta cinta entre los espectadores, sobre todo después de estos 10 muy merecidos Arieles. Hacemos una pausa, volvemos con un recuento de lo más relevante sobre el socavón en el Paso Express hacia Cuernavaca, que ha dado tanto de qué hablar, y un adelanto de la semana informativa que está por comenzar. Regresamos. Hijo, ¿qué haces aquí? Tengo algo que enseñarte. ¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Cómo? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Con Lotería Nacional hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Gracias. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Son invitados! ¡Hola a todos! ¡Atrás! Ser niña no es malo, pequeña J-Lo. ¡Wow! ¡Tus primeras llamas! ¡Se está quemando su casa! Está aumentando tu poder. ¡Eso es un dinosaurio alienígena! Transformers, el último caballero. Grupo Milenio, la película Transformers, el último caballero y Chevrolet te regalan un Camaro 2017. Regístrate en Todos Participan. Gracias por seguir con nosotros. Esta semana murieron 2 personas, padre e hijo, tras caer al socavón de 5 metros de profundidad que se formó en el Paso Express de Cuernavaca, a 3 meses de la inauguración de esta obra. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el socavón se formó por una falla en el drenaje que pasaba por la obra, pero que no era parte de esta. Lo cierto es que los pobladores de la zona alertaron en varias ocasiones del riesgo que representaba y las autoridades no hicieron nada. Esta es la crónica de una tragedia anunciada. Amigos, soy Gerardo Ruiz Esparza. Estoy en este momento haciendo un recorrido por el Paso Express de Cuernavaca. Sensible al calor, a la lluvia y el concreto asfáltico que vamos viendo aquí en esta transmisión es sin duda un material mucho más resistente. No tenían drenaje. Nos tuvimos que hacerles drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de al lado pudieran desaguar también los líquidos de las casas. La obra que estamos entregando es el Paso Express por Cuernavaca, que forma parte de la autopista que va de la Ciudad de México y su zona metropolitana hasta Acapulco. Y el paso por Cuernavaca se hacía cada vez más pesado, de mucho tráfico. Viene ya la Semana Santa y espero que sean ustedes quienes inauguren, siendo usuarios de esta importante autopista. Vayan a Acapulco, les queda a poco más de 3 horas ya desde la Ciudad de México. Esta madrugada, unos minutos antes de las 6, se abrió un socavón de 5 metros de profundidad y 12 metros de diámetro en el Paso Express de la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 93. Un automóvil Volkswagen Jetta, en el que viajaban 2 personas, cayó en él y quedó sepultado. Protección Civil bloqueó la vialidad mientras llegaban los cuerpos de emergencia. Al llegar al lugar, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que el hundimiento en el recientemente inaugurado paso fue provocado por una falla en el drenaje que cruza la vialidad. Me reportan aquí Protección Civil que fueron lluvias del más del doble de lo más que ha llovido en la zona. Los tres días cayeron fuertes lluvias y eso provocó que hubiera una creciente de 8 metros de agua que viene por un pequeño riachuelo que está aquí al lado y que generó una crecida de 8 metros de alto que trajo consigo toda la basura que encontró tirada en el camino. Y lamentablemente pasa aquí, se reblandece el suelo y viene un socavón. A las 12:30, Protección Civil de Morelos reabrió parcialmente el paso mientras continuaban las labores de rescate. Después de 9 horas, a las 3:25 de la tarde, Ruiz Esparza informó que habían logrado rescatar el vehículo del socavón y que los 2 ocupantes, Juan Mena López, de 56 años, y su hijo, Juan Mena Romero, de 36, habían perdido la vida. Se determinarán quiénes son responsables. Si hay alguna responsabilidad de la empresa, tendrá que afrontar su responsabilidad.
Eso es cuestión técnica. Está aquí el ingeniero, está el delegado, está Capufe, está el ingeniero responsable de carreteras. Ellos tendrán que dictaminar técnicamente qué sucedió y si la empresa es responsable, afrontar, si hay una falla de construcción, afrontar la falla. Si hay un problema en un momento dado que no se haya previsto, afrontarlo. Eso es lo que debe suceder y es lo que estamos haciendo. Milenio Noticias. Fuimos con un experto que nos explicó cómo y por qué se forma un socavón. Mi compañero Juan Carlos Ramírez nos cuenta. Cuando tenemos una ladera, sí, se forman escurrimientos superficiales cuando se generan las lluvias. Si en un momento dado yo esa área hidráulica no la diseñé bien y quedó más reducida, pues el agua va a empezar a buscar la manera de poder comportarse en el mismo sentido que cuando no estaba presente la estructura. Entonces, al estar arrastrando el agua, el material poco compactado, bajo ciertas normas que ya establece la SCT, empieza a generar esos vacíos, esas oquedades. Cuando esas oquedades llegan a ser muy grandes, es cuando llega a presentarse una zona de debilidad que provoca ese asentamiento en la vía. Miguel Castillo es un ingeniero civil con especialización en mecánica de suelos del Instituto Politécnico Nacional. Según Miguel, las principales causas para que se forme un socavón dependen de la capacidad de drenaje que tengan las vialidades. Si yo del área hidráulica que tenía el escurrimiento superficial no respeté ello, si lo hice muy reducido, el tiempo va a ser muy corto porque va a tratar de atravesar rápidamente el agua. Si lo reduje para un área menor, pues va a tardar un poco más de tiempo. Esto va directamente proporcional a que si el material con que hice la capa de terraplén también lo compacté adecuadamente, un material mal compactado con una poca presencia de agua me va a provocar un asentamiento en la parte del elemento terrestre y va a dejar una oquedad. Cuando viene acompañado con el agua, la oquedad se vuelve mayor. Ya no hay las partículas sólidas que necesitan darle soporte a la estructura y se viene el hundimiento. Miguel Castillo asegura que si la reparación se lleva a cabo de manera adecuada, la infraestructura vial se puede recuperar al 100%, aunque el trabajo para subsanar la falla no es tan sencillo. Mucha gente piensa que debe ser rápidamente ir a rellenarlo y resolverlo porque eso ya se dio solución, como un caso que se dio en Japón. Pero independientemente de ello, hay que hacer una revisión del proyecto ejecutivo. Si este proyecto requiere que la reparación contemple una área hidráulica mayor, revisar exactamente si se requiere el cambio de una obra de drenaje menor a una obra de drenaje mayor, en este caso, o si en un dado caso ampliar la alcantarilla y permite el paso libre del agua y yo reparar la vía terrestre. Los socavones son una afectación que se presenta en muchas partes del Valle de México por la condición del suelo, pero como lo dice el ingeniero Miguel Castillo, son fallas que se pueden tratar y prevenir si se tiene la atención adecuada. Cuando tú diseñas una vía terrestre, no significa que tú la vas a dejar de atender 10, 20 años, hasta porque lo diseñaste para un periodo de 20 años. ¿Sí? Siempre se va a presentar una cuestión de mantenimiento preventivo. Para Milenio Noticias, Juan Carlos Ramírez. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a los familiares directos de las 2 personas que murieron en el socavón. La CNDH pidió que no haya impunidad en el caso. Y ahora vamos a conocer cuáles son los acontecimientos que nos esperan en la semana que vendrá. Desde hoy y hasta el 18 de julio, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, estará de visita en México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda. El motivo de la visita será reforzar la cooperación entre los 2 países. Y para celebrar el 15 aniversario del estreno del clásico de cine francés Amélie, Arts Orchestra México proyectará esta película y la va a musicalizar en vivo. Esto será
será en el Teatro de la Ciudad el próximo 16 de julio. Los espectadores podrán escuchar las 20 piezas musicales que conforman la banda sonora de la cinta. En otro tema, se prevé que mañana lunes el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sea extraditado a México, luego de pasar más de 3 meses preso en Guatemala. El proceso ha sido llevado con mucha cautela por parte de las autoridades mexicanas para evitar el riesgo de que alguna falla pudiera favorecer a Duarte al ingresar a territorio nacional. Duarte es juzgado, entre otras cosas, por lavado de dinero. Y en la parte musical, el grupo argentino Babasónicos regresa a la Ciudad de México para cerrar su gira Impuesto de Fe. Este 20 de julio dará un show en el Teatro Metropolitan con versiones acústicas de sus canciones más conocidas. Y antes de despedirnos, vamos a ver completo el gran video de la semana. Se trata de la celebración del Día de la Bastilla en Francia, a la que acudió Donald Trump, invitado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La fiesta incluyó la interpretación que hizo la banda militar francesa de un popurrí de canciones de Daft Punk, entre ellas One More Time y Get Lucky. Lo genial del video no solo es el emocionante homenaje al grupo francés, también lo son las reacciones de ambos presidentes. Trump, a todas luces, ignorante sobre lo que se escuchaba, y Macron, que apenas podía contener la emoción. Nos vemos el próximo viernes a las 10 p.m. Buenas noches y buena semana.